Bueno, en este momento somos 4 los conectados. Vamos a esperar unos minuticos que haya más quórum para dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Bueno, seguimos los mismos 4, 5 ya. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla para dar inicio a nuestra clase de hoy. ¿Ok? Ustedes me indican si ya están viendo mi pantalla. Sí, profesor. Listo, pero entonces vamos a irnos más arriba porque creo que con ustedes no he empezado. Bueno, hoy empezamos con un tema muy interesante que es la ecuación de Bernoulli, que básicamente es una ecuación de energía aplicada a un sistema de flujo de fluidos, que es pues lo que nos compete en nuestro curso. Me voy a bajar, me fui muy arriba. Bueno, aquí tenemos entonces algunos apartes de lo que he preparado con relación a este tema. Vamos a hablar un poco de ello. Esto no lo hemos visto, ¿verdad? Con este grupo no hemos empezado este tema, ¿o sí? No, profesor. Vale, listo, ok. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de esta ecuación, de lo que vamos a hacer con ella, de las posibilidades que nos brinda y sobre todo de su aplicación, que es lo que nos compete. Bueno, yo les había comentado al inicio del curso que en este de los fluidos habían muchos listísimos que habían trabajado y nos habían pues regalado lo que habían encontrado. Uno de ellos es, ya vimos a Don Pascal, yo les asigné Torricelli, vimos al Reynolds, bueno, una cantidad de señores que nos han dejado su legado para aplicarlo en nuestros sistemas de interés. Bernoulli pues nos indica o desarrolló una ecuación, es una ecuación diferencial que se convierte en una ecuación lineal cuando hacemos algunas aproximaciones. La primera parte que nos corresponde ver es esa ecuación, pues con una cantidad de restricciones que la hace mucho más asequible a los cálculos y a las aplicaciones con una aproximación adecuada. La segunda parte del tema que nos compete es empezar a quitar algunas de esas restricciones, donde pues se vuelve un poco más complejo, pero de la misma manera es muy sencillo y muy aplicable. Como les decía inicialmente, entonces Bernoulli básicamente es una ecuación de energía aplicada en un sistema de flujo de fluidos cualquiera que sea.
En este tema, pues nosotros ya hemos visto algunas consideraciones iniciales, como fueron las características físico-químicas de los fluidos. Dentro de ellas se destacan el peso específico, la gravedad específica, la densidad y la viscosidad. Entonces acá pues retomamos algunos de esos conceptos y utilizamos entonces la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es aplicada a todos los sistemas de flujo en mecánica de fluidos, incluyendo tanto la parte de estática como la parte de dinámica, siendo más relevante la parte dinámica, es decir, la parte que está asociada con una velocidad de flujo. Lo primero que se hace para abordar este tema es buscar la forma de expresar lo que es el volumen, es decir, cuánto fluido está pasando por un determinado punto en tiempo real. Eso es básicamente lo que necesitamos saber, la magnitud de lo que estamos manejando. Ay, es que ese río es muy grande, pero ¿cuánto es grande? ¿Cuánto es pequeño? O sea, estamos hablando de un flujo, ya sea un flujo másico, un flujo en peso o un flujo en masa. Entonces se definen tres términos. Aquí los tienen, yo hice una tablita. El primero es el flujo volumétrico, que se expresa como la mayoría de las personas lo conocen como caudal. Corresponde al volumen del fluido que circula por una sección de la tubería por unidad de tiempo. Y corresponde a la velocidad que lleva ese fluido multiplicada por el área. ¿Cuál área? El área perpendicular a la dirección del fluido. Siempre es el área perpendicular. El flujo en peso entonces se define como W y es igual al peso específico por el flujo volumétrico. Corresponde al peso del fluido que circula por esa sección de tubería en una unidad de tiempo. Y el flujo en masa, que corresponde a una M mayúscula, que es igual a la densidad por el flujo volumétrico, y que corresponde a la masa de fluido que circula por la sección de tubería en una unidad de tiempo. ¿Hasta aquí alguien me quiere preguntar algo? Creo que podría dejar un momento la pantalla para ¿Podría qué? Dejar la pantalla, no le entendí el otro pedacito. dejar la pantalla. Hay un momento. Sí, esto como hacemos siempre, entonces les dejo ahí unos 3 o 4 minuticos y ya retornamos, ¿ok?
Bueno, ya por acá, ¿alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Bueno, listo. Bueno, Mallorca, ¿puedo bajar? Sí, señora. Listo, bueno, muy bien. Entonces continuemos. Acá nos dice que el flujo volumétrico es el más importante de los tres y se calcula a partir de la siguiente ecuación. Aquí les hice otra tablita donde tenemos entonces los tres diferentes flujos. Aquí tenemos flujo volumétrico Q o caudal, que también está en la ecuación. Recuerden, siempre vamos a trabajar con los dos sistemas de unidades, en sistema internacional y sistema inglés. Volvemos y retomamos las tablitas que yo les había mencionado al inicio del curso para hacer los cambios de unidades con los factores unitarios correspondientes, ¿ok? Bueno, entonces tenemos el flujo volumétrico, unidades en sistema internacional metros cúbicos sobre segundo, sistema inglés pies cúbicos sobre segundo. Tenemos el flujo en peso, donde retomamos algunos conceptos que ya habíamos visto. Vuelvo y les recuerdo: un peso específico, densidad. Muy importante recordar este tipo de cosas que ya habíamos visto con anterioridad. Las unidades del flujo en peso son newton por segundo en sistema inglés, en sistema internacional, perdón, y en sistema inglés libras fuerza por segundo. Y el flujo másico, entonces tenemos que es la densidad por el flujo volumétrico, unidades del sistema internacional, kilogramos sobre segundo, sistema inglés es Lux sobre segundo. Aquí en la tablita me quedó subido este valor, pero pues ustedes corrigen, estos son los valores correspondientes al flujo másico. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Voy a corregir de una vez porque a ver si puedo borrar kilogramos sobre segundo. Aló, planeta Tierra, llama. No, profe. ¿No? Todo clarísimo, madre mía. Soy un excelente profesor. Pues me entiende. Bueno, vamos a borrar acá. Este manualito. Así que como no tengo líneas, así el tanteo es muy difícil. Espero que haya quedado mejor. Muy bien. Aquí tenemos, aquí les coloqué algo también que me parece muy interesante, que son algunos factores unitarios de uso común, como son 1 litro por minuto, equivale a 0.06 metros cúbicos por hora, 1 metro cúbico por segundo, 60.000 litros por minuto, 1 galón por minuto, 3.785 litros por minuto, 1 galón por minuto, 0.2271 metros cúbicos por hora, 1 pie cúbico sobre segundo, 449 galones por minuto. Recuerden que, por ejemplo, los galones son unas unidades inglesas muy utilizadas, y tanto es así que cuando vamos a tanquear el carro en la gasolina nos dicen es cuántos galones vamos a comprar, pero esas unidades son inglesas y no pertenecen a ningún, oficialmente no son las unidades del sistema inglés, pero son de uso común, ¿no? Vamos a hacer entonces unos ejercicios, van a hacer algunos ejercicios para practicar estos factores unitarios, ¿les parece? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a calcular cuántos galones por minuto tiene 30 pies cúbicos por segundo. Bueno, eso me lo acabo de inventar, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuántos? Sí. Pies cúbicos por segundo tiene 30 galones por minuto.
Ahí está hecho en la pantalla. Esa es la forma entonces de utilizar esos factores unitarios. Por ejemplo, me dan galones por minuto, 30. Lo multiplico por lo que yo quiero, que son los pies cúbicos por segundo, y lo divido. Entonces estaría utilizando el último factor unitario que tengo acá. Un pie cúbico sobre segundo equivale a 449 galones por minuto. Elimino galones por minuto y me queda en el numerador las unidades que yo requiero. ¿Ok? Aquí se me fue un poquito, pero es que no sé por qué la pantalla se desplaza de un día para otro. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a darles unos minuticos para los que quieran copiar. Estos factores unitarios son de mucho uso, sobre todo acá en esta unidad, en estas 2 o 3 unidades que vamos a ver. ¿Ok? Los dejo entonces unos 3 minuticos. Listo, para Sí, retornar. profe. Listo, listo. Bueno, aquí estamos nuevamente entonces practicando nuestros factores unitarios. Bueno, ahora vamos a pasar 600 metros cúbicos por segundo a litros por minuto. ¿Ok? ¿Cuánto, profe? 600. 600, ¿qué? ¿A qué lo tenemos que pasar? 600 metros cúbicos por segundo a litros por minuto. Y 150 galones por minuto a litros por minuto. Bueno, yo mientras tanto voy a ir bajando acá para que avancemos en otro aspecto.
Bueno, muy bien. Vamos entonces, voy a bajar la pantalla, a ver una gráfica donde se ilustra, digamos, un sistema de flujo de fluidos típico y voy a explicar las diferentes energías que considera la ecuación de Bernoulli. Muy bien. En un sistema de flujo de fluidos, generalmente lo que ocurre es que hay cambios en los diámetros de las tuberías. Esos cambios en los diámetros de las tuberías son necesarios. Son necesarios algunas veces porque pues, no conseguimos la tubería de la misma, algunas veces porque queremos causar un efecto, ya sea en la presión o en la velocidad, otras veces porque tenemos que ajustarnos al espacio físico en la planta donde estamos trabajando, pero eso conlleva algunas implicaciones. Por ahora vamos a interesarnos por la energía. Muy bien, ¿qué es lo que nos compete con esta ecuación de Bernoulli? Lo que quiero decirles es que la magnitud de esto es mucho más grande. La ecuación de Bernoulli entonces contempla en un sistema de flujo de fluidos tres tipos de energía diferentes. El primer tipo de energía está asociado digamos, con el fluido intrínsecamente, es decir, con el tipo de fluido. Y está asociado pues a sus propiedades físico-químicas, en este caso pues a su densidad o a su peso específico. Muy bien. Esa energía y está asociado también al cambio de presión. Esa energía se llama energía de flujo. Si ustedes observan acá, tenemos dos manómetros, pues no me quedaron así muy bien dibujados, pero bueno, esto es con el mouse. Generalmente se colocan antes de el ensanchamiento de la tubería y después del ensanchamiento de la tubería. Es decir, aquí tenemos una tubería pequeña y se nos va agrandando, entonces se coloca justo antes de que se agrande. Y posteriormente, dicen los que saben, un cuarto de longitud más allá de la línea de tubería recta. Son criterios de diseño, pero que los que avancen en el conocimiento de esta área, sobre todo hacia el diseño, pues van a conocer pues, esos criterios, pero no forman parte de nuestro curso, pero existen unos criterios de diseño ya establecidos. Muy bien. Entonces tenemos aquí dos manómetros, tenemos aquí medidores de flujo para poder saber cuál es la velocidad de flujo en este punto, es decir, establecemos dos puntos antes y después del ensanchamiento de la tubería. Tenemos la caída de presión, la velocidad y por supuesto la altura. Entonces, las energías asociadas a estos cambios son la energía potencial, que tiene que ver con la diferencia de altura, la energía cinética, que tiene que ver con el cambio de velocidad, el cual a su vez está asociado con el cambio del diámetro, y la presión, que también está asociada al cambio de diámetro y a la naturaleza del fluido. ¿Hasta aquí alguien me quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo muy bien entendido? ¿O nada entendido? Muy bien. Recordar siempre que Bernoulli, una de las condiciones que nos coloca es que recuerden que el flujo es un vector, es decir, tiene dirección. Siempre realizar los balances de Bernoulli en la misma dirección del fluido. En este caso, el fluido va de 1 hacia 2, por lo tanto los balances los debemos realizar de 1 hacia 2. Muy bien. Existe una ecuación que su uso es paralelo a la ecuación de Bernoulli. Esa ecuación se llama la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad no es otra cosa más que un balance de masa en ese sistema de flujo de fluidos, donde estamos poniendo que no hay pérdidas. Por lo tanto, el flujo másico en el punto 1 será exactamente igual al flujo másico en el punto 2.
Me estoy refiriendo a lo que tenemos acá en las ecuaciones del lado derecho. El flujo másico entonces es la densidad por el flujo volumétrico. Hemos reemplazado entonces la densidad en el punto 1 por la velocidad por el área, igual a la densidad en el punto 2 por su velocidad por su área. Simplemente hemos reemplazado acá esta ecuación. Una de las restricciones que nosotros pusimos desde un principio en nuestros sistemas de flujo de fluidos era que la densidad no cambiaba, es decir, nosotros estamos suponiendo fluidos uniformes. Eso lo vimos en nuestra primera unidad, donde decíamos que la densidad era igual en cualquier punto de ese sistema de esos fluidos. Por lo tanto, la densidad en el punto 1 es exactamente igual a la densidad en el punto 2. Y nos queda entonces la denominada ecuación de continuidad, que dice que la velocidad en el punto 1 por el área perpendicular a la dirección de ese flujo en el punto 1 será exactamente igual a la velocidad en el punto 2 por el área perpendicular a la dirección de ese fluido en el punto 2. Si ustedes observan, en la gráfica yo he dibujado en azul las áreas. Esta área cercana al punto 1 será el área de 1 y esta área en el punto 2 pues corresponderá al área 2. Es decir, son las áreas perpendiculares a la dirección del flujo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere que yo repita algo? ¿Me quiere preguntar algo? O sea que esto, Sí. el flujo másico va a ser el mismo en el punto 1 y en el punto 2, independientemente de su diámetro y de la longitud del tubo. Sí, señora, a no ser que haya una fuga o un escape del fluido, ¿no? Es decir, que yo por aquí se me rompa este tubo, por decir algo. En ese caso no serían iguales, ¿no? Porque pues ahí en un balance de masa lo que entra es igual a lo que sale, pero si ahí, por ejemplo, aquí se rompe este tubo, pues no, porque estaría saliendo por otro punto, ¿ok? Ah, listo, profe. Listo, va. O lo otro que puede suceder es que, por decir algo, yo estoy en una finca y aquí viene una tubería y yo quiero robar agua de esa tubería, entonces yo me pego esta tubería, coloco aquí una válvula y me robo agua de esta tubería, pues ahí tampoco serían iguales porque estoy sacando, ¿sí me entienden? O sea, ya son cosas eventuales. ¿Mm? Entonces simplemente lo hago antes de que pues me pongan esa válvula y después de pues tendría que considerar esa salida. Es cuestión de hacer un balance de masa. Muy bien. Vamos a referirnos un poco al área. El área, porque sé que algunos se confunden con esto del área. El área, entonces yo se las he dibujado aquí en azul y estoy diciendo aquí que el área es perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con el vector que corresponde a la velocidad. Aquí se las he ampliado un poco para hablar de algo que vamos a utilizar en nuestro curso. Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí nuestro tubo, ¿sí? Lo están observando, lo he dibujado acá en azul. Pero lógicamente esta tubería tiene un espesor, ¿sí? En algunos será pequeño, en algunos será más grande, y se llama el espesor de la tubería. Recuerden en nuestra charla cuando les asigné una lectura sobre el tipo de tuberías, que me imagino que algunos hicieron y otros no, o la gran mayoría no lo hizo, ya depende del interés de cada cual. Entonces, este espesor está muy referido a la cédula de la tubería. Las cédulas de las tuberías más comunes son la número 40 y la número 80. Sin embargo, van desde 20 hasta 150. ¿A qué hace referencia la cédula? La cédula se refiere tanto al espesor de la tubería como a la presión que esa tubería puede soportar. ¿Por qué, profesora Marta Lucía? Y ese espesor está relacionado con el delta de P, es decir, cuando los señores que fabrican tuberías, por ejemplo, hacen tuberías para petróleos crudos, pues lógicamente ustedes observarán que el espesor de esa tubería es más grande, el tipo de material es diferente porque son fluidos que pueden ser corrosivos en un momento determinado. Bueno, hay muchos aspectos que juegan aquí.
Pero en este momento nos compete saber, primero, que el área perpendicular al flujo es esta, que esa tubería tiene un determinado espesor. Por lo tanto, el área de flujo que a mí me interesa corresponderá al diámetro interno de la tubería. ¿Entendieron hasta ahí o alguien quiere que yo repita algo? Profe, ¿el área siempre será perpendicular al vector de flujo? Sí, señor. Ah, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, lo que acaba de explicar de que el área de flujo depende del diámetro interno. Sí. Ahorita, o sea, fíjate que aquí habrían dos diámetros. Un diámetro externo, voy a dibujarlo acá con otro color, voy a colocar el color negro. Por ejemplo, el diámetro externo sería ese que yo acabo el radio externo, ¿no? Y el interno sería este, suponiendo que estoy desde el centro, ¿no? Este. Bueno, me queda más difícil. Esto debería ser recto, pero bueno. ¿Sí me entienden? Entonces estamos refiriéndonos a dos diámetros totalmente diferentes. Y el diámetro interno, pues hace referencia a que ya se le quitó el espesor de la tubería, porque es el área efectiva por donde va a moverse el fluido. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, vámonos entonces. Ustedes tienen desde el primer día de clase un libro que se llama Robert Mott, Mecánica de Fluidos. Por favor, nos vamos a ese libro y en ese libro, hacia el final, buscamos el apéndice F1, por favor. Bueno, yo también me voy a ir acá porque yo lo tenía en otro lado. Vamos a irnos, ¿están viendo mi libro? Vamos a irnos hacia ese apéndice, por favor. Es en la página 600 algo, allá hacia el final. Voy por la 537. Por acá debe ser, más adelante. F1 les dije, ¿no? F, apéndice F. Es el siguiente. Aquí está. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, para los que le están buscando, les voy a dar unos minuticos y retornamos a explicar esto que vamos a utilizar. Bueno, ya aquí nuevamente con ustedes. Bueno, ¿me entendieron entonces la gráfica que estábamos mostrando en la pizarra sobre el área de flujo y sobre el espesor y sobre las cédulas? ¿O alguien no entendió para volver a explicar? ¿Aló? Por favor, alguien que me conteste. Profe, Dígame. siempre dan dos células. Células, no, cédulas. Tú tienes que cédula de ciudadanía, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, pues te voy a contar una cosa para tu cultura general, ingeniera. Las tuberías también tienen
cédula, como nosotros. Existen muchas, las más comunes son la 40 y la 80, ¿ok? ¿Entendido está ahí? Sí, profe. No células, sino cédulas, como nosotros. Cédula de ciudadanía, bueno, pues las tuberías también, ok. Bueno, aquí lo vemos. Fíjate, aquí está. ¿Y quién me preguntó, Mayorga o Vera? ¿Quién? Vera, profe. Vera, listo, Vera. Entonces, fíjate, ahí lo estás viendo, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí en el apéndice F, ¿por qué les estoy mostrando ese apéndice? Ahora me van a entender. Ven, porque pues ahí podemos leer las cosas en lugar de ponernos a calcularlos. Claro que si nos toca calcularlos también tenemos que saber cómo se hace. Entonces, fíjate, Vera, tú que me estabas preguntando. La tabla F1 hace referencia a las, bueno, yo les decía, no voy a volver a la pizarra otra vez. Me había olvidado comentarles algo. Aquí con relación a las tuberías, entonces existen tuberías de muchísimos materiales, lo que les había dicho. Ustedes, por ejemplo, en su casa habrán visto que la tubería del agua que llega al lavamanos es de PVC, pero por ejemplo que la tubería de la estufa de gas es totalmente diferente. ¿Eso qué quiere decir? Pues una matemática, que dependiendo del fluido, así serán las tuberías. No puedo seleccionar una tubería de PVC para manejar gas propano, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener muchísimos tipos de tuberías. Pero nosotros, en nuestro curso, vamos a suponer que todas las tuberías son de acero. ¿Para qué? Para solo manejar un apéndice, el que les estoy mostrando acá, el F. ¿De acuerdo con eso? ¿O alguien me quiere preguntar algo? Profe, o sea, en lo que resta del corte, las tuberías que vamos a manejar serán de acero, ¿sí? Para manejar Sí, la tabla F. pero Ok. por facilidad, pero no quiere decir, o sea, no quiero que cuando estén en la industria y se encuentren tuberías, por decir algo de cobre, ay no, pero es que a mí solo me dijeron que eran de acero. No, existen, mire, voy a bajar aquí y aquí debe venir otra. Aquí deben venir tuberías, por ejemplo, de acero, pero con otras especificaciones. Aquí deben venir tuberías de cobre tipo K. Pero entonces, para no enredarnos, vamos a suponer que todas son con el apéndice F. ¿Listo? Para manejar una sola hojita. Pero, dependiendo de la que sea, pues yo voy y busco en la tabla correspondiente. ¿Me entendieron? Muy bien. Tenemos aquí el apéndice F1 está referido a la cédula 40. Y el apéndice F2, que voy a bajar acá, está referido, espere que se me... El F2 está referido a la cédula 80. ¿Sí lo observan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces a explicar este apéndice. Esto es lo que yo les decía. Si ustedes recuerdan el dibujito que hicimos allá, entonces hay algo que también quiero que aprendan para toda su vida profesional. Las tuberías comercialmente, o cuando yo voy a hablar con un colega de México, de España, le doy las especificaciones técnicas de los diámetros nominales de las tuberías. ¿A qué hace referencia el diámetro nominal de la tubería? El diámetro nominal de la tubería es en pulgadas y es el que se consigue comercialmente. Es decir, yo estoy utilizando para mi procesamiento del yogur tubería de acero inoxidable de 3/8 de pulgada, para contar, ¿listo? Entonces yo me entiendo con mi gerente y le digo, mire, es que se me dañó el tramo de succión, entonces necesito que me compren tantos metros o pies de tubería de acero inoxidable de 3/8 de pulgada, cédula 40. Y con eso pues él me la consigue. Pero son especificaciones que yo doy para entenderme con las personas que no son de mi disciplina y que pues no están internamente haciendo este tipo de cosas. Pero cuando yo hago los cálculos con el Bernoulli, no voy a utilizar 3/8 de pulgada, tengo que utilizar el área de flujo que está acá, ya sea en metros cuadrados o en pies cuadrados, pero mis resultados los doy en diámetros nominales. No sé si me entendieron. Si alguien me quiere preguntar algo, con mucho gusto, y si no, continúo explicando la tabla. O sea que para Profe, calcular, Sí, a ver, de a uno. A ver,
Vera, para calcular. Mallorca, profe. Para Mallorca, calcular utilizamos es el flujo de área, ¿sí? el área de flujo, sí señora. Flujo de área dice él, El pero es área de una flujo. mala. El área de flujo, sí señora. Claro. Y damos el resultado en pulgadas. Y sí, cuando te preguntan, bueno, ingeniera, entonces usted qué tubería necesita, usted la tiene que dar en diámetro nominal, no en área de flujo, ¿sí? Ok, muy bien. Eso Sí. haciendo ejercicio lo entendemos. A ver, el chico que quería preguntar, cuénteme. Profe, al ver la tabla y ver que esto es en acero, quiere decir que dependiendo del material cambia la ecuación o algún aspecto. La ecuación no, la ecuación es la misma, cambian los valores, por supuesto que cambian, ¿sí? Porque, por decir algo, el espesor de una tubería de acero inoxidable de cédula 40 es diferente del espesor de una tubería de cobre tipo K cédula 40, así sean las dos de 3/4 de pulgada. O sea, los espesores de las tuberías cambian dependiendo del tipo de tubería y por lo tanto cambia el diámetro interno y por lo tanto cambia el área de flujo. ¿Contestada su pregunta? Ah, gracias, profe. Con gusto. ¿Con quién hablé? Michael Michael. Apellido, por favor. Moreno. Moreno. Eso. Listo, Moreno. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces voy a explicar. Por ejemplo, si mi tubería es de 1 diámetro nominal, 1,1 de pulgada, ¿cuál es el área de flujo? ¿Alguien me la quiere decir? En sistema inglés, por ejemplo. 0.014 pies cuadrados. Exactamente. Y en sistema internacional, 1.314 por 10⁻³ metros cuadrados. perfecto. Entonces, fíjense, y si en algún momento yo necesito el diámetro exterior también lo tengo, si necesito cuál es el espesor también lo tengo, y si necesito el diámetro interior también lo tengo. ¿Listo? Vámonos ahora con una de cédula 80. Por ejemplo, Michael, ¿cuál es el área de flujo de tubería de acero de 3,1 de pulgada? ¿Internacional o inglés? Los dos. 0.06174 pies cúbicos, Pies 5 cuadrados. Ojo, 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 pies Michael. Área. cuadrados, Ajá. área. Sí, 5.736 por 10⁻³ metros cuadrados. Eso perfecto. es un por 10⁻³, ¿verdad? Sí, por 10⁻3. Perfecto. Muy Ah, bien. Entonces, fíjense, y si yo, por ejemplo, te dijera, ¿cuál es el diámetro nominal de una tubería de acero de 80, de cédula 80 que tiene un área de flujo de 8.78 por 10⁻⁴? ¿Cuál es el diámetro nominal? 1/4 de pulgadas. Exactamente. ¿Quién contestó? Vera. Vera. Muy bien, Vera. Exactamente. Eso. Me entendieron perfectamente. Bueno, una vez ya, en, una ya. vez en, Ya me una vez ya listo. entendido esto, entonces vamos a retornar a nuestra pizarra. Si alguien no entendió, por favor pregunte porque voy a continuar. Bueno, por lo visto todos entendieron, entonces voy a continuar. Bueno, entonces, como todos entendieron, vamos a hacer o van a hacer ustedes un ejercicio. Lo voy a dejar en pantalla. Inicialmente vamos a trabajar con los valores, con los datos que están en negro y posteriormente vamos a hacer ese mismo ejercicio con los valores que están en rojo. ¿Ok? Les dejo la pantalla para que puedan observar. Y voy a descansar la voz unos minuticos. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven bien la pantalla? Muy Profe, bien. Dígame.
En la partecita donde dice 50 milímetros, ¿sí que no? Y 100 No se milímetros, logra es ver bien. que 100 milímetros, es que se me corrió la pantalla para el otro lado, no entiendo. Eso lo hice antier, pero bueno, de un día para otro no sé qué pasa. Y por allá alguien me dijo cómo se minimizaba, pero lo he hecho y no me resulta. Si alguien sabe, no sé cómo hacerlo. Porque estas pizarras son en línea. Bueno, les dejo ahí entonces el enunciado del ejercicio. No me comunidades. Bueno, aquí estoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el ejercicio que van a hacer? ¿Aló? Vera, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Sí tienen duda o sí me escuchan? Sí la escucho, profe. Bueno, listo. Pues entonces, doy las indicaciones. Vamos a resolver el ejercicio primero con lo que está en negro, es decir, con los diámetros de 50 milímetros para la sección 1 y de 100 milímetros para la sección 2, aplicando la ecuación de continuidad y los datos que tenemos. Es decir, nos dicen que es agua, que el peso específico es 9,59 y que la densidad es 9,78. ¿Ok? Bueno, entonces procedamos. Y luego lo hacemos con los diámetros nominales para utilizar el apéndice del libro. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿ok?
Me retiro entonces unos minuticos, voy a tomar unos medicamentos.
bien, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Utilizamos la fórmula que es B1 por área 1 igual a B2 por área 2, ¿cierto? Ya que Sí, tenemos señor. la velocidad. Utilizamos la ecuación de continuidad, perfecto. Sí, señor. Y el área, pues el área perpendicular al flujo, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero trabajamos de una vez en el sistema internacional, ¿sí? Lo pasamos. Sí, sí, yo pienso que trabajemos en sistema internacional porque tenemos todas las unidades en sistema internacional. Ole. Repetir.
Bueno, la velocidad en 2, entonces debió darle 2 metros sobre segundo. El flujo volumétrico ahí lo tienen, el flujo en peso también lo tienen y el flujo en masa. ¿Ok? Ahí les dejo en la pantalla lo correspondiente a estos cálculos. En unos 5 minuticos retornamos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Para hacerlo entonces ahora con los diámetros nominales que nos indican y utilizar el apéndice, ¿ok? Aló, Sí, profe. listo, bueno, 5 minuticos.
Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Profe, ahora buscamos los... Bueno, entonces ahora vámonos a trabajar. Voy a subir a mirar cuáles son las especificaciones de la tubería. Entonces, 1,5 de pulgada cédula 40 para el diámetro 1 y 3,5 de pulgada cédula 40 para el 2. Entonces, vámonos a ir acá. Voy a quitar lo que habíamos subrayado. Entonces, ¿me recuerdan cuáles fueron cédula 40? ¿Cuáles fueron los que dijimos? 1,5. 1,1/2. Ajá. 1,1/2 y el otro 3,5. 3,1/2. Bueno, entonces aquí se la voy a subrayar. 3,1/2 sería esta, ¿no? Entonces serían esas dos. Entonces tenemos 1,314 por 10 a la menos 3 para la 1 y 6,381 para la 2, creo. Bueno, ahí estarían seleccionados. Entonces hacemos el mismo procedimiento, pero utilizando ya las áreas de flujo que tenemos definidas. Pues vamos a utilizar sistema internacional, entonces las de metros cuadrados. ¿Ok? Eso es para que veamos las dos formas de hacer los ejercicios, con la tabla o sin la tabla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí. Moreno, ¿alguna pregunta? Profe, o sea que cambiamos el área 1 y el área 2 por esas de ahí. Sí, señor. Vamos a aprender a hacerlo de las dos maneras. Ajá, perfecto. Con el apéndice o con la fórmula. ¿Listo? Dígame. Alguien me trata de preguntar algo, pero no escucho bien. ¿Qué? Aló. Si puede ponerle la diapositiva anterior donde está denunciado el ejercicio. O sea, es que no entiendo por qué agarra el 1,1/2 y 3,1/2. No, simplemente es para aprender cuando nos dan las especificaciones, ya sea en diámetros nominales o simplemente en diámetros común y corriente. ¿Con quién estoy hablando? Sí, profe, con un directo, pero lo que pasa es que, o sea, Sí. no entiendo por qué agarra ese 1,5, 1,1/2 y 3,1/2. Porque no lo vio en el enunciado del ejercicio. Voy a retornar a la pantalla. Eso es lo que quiero ver, dónde es que dice eso. No, eso no lo da el ejercicio, eso no lo puedo cambiar yo. Ah, ya lo vi, sí, a la parte derecha. Está en rojo, es esto. Esto, mírelo, ahí se Sí, lo estoy profe, sí, subrayando. eso era lo que quería ver. Ya. Vale, vale. Sino que yo se lo pregunté a Mayorga para no devolverme. Ujú. Listo. Ok. Bueno. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda? ¿Quiere que le explique el uso de las tablas y de los diámetros nominales? Y ya eso de los diámetros nominales yo lo asigné como una lectura. Si ustedes no lo han leído, ya discúlpenme, pero es problema de ustedes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué significa los diámetros nominales? ¿Por qué las cédulas? Eso yo lo asigné como una lectura en la clase pasada.
Si no hicieron la lectura, ya se sale de mis manos. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, ¿Algún? utilizamos las mismas formulaciones. Sí, claro, la ecuación de continuidad sigue siendo la misma, solo que vamos a utilizar entonces, en lugar de calcular el área, vamos a utilizar el área que nos da el apéndice. ¿Listo? Es la diferencia. Ujú. Profe, yo calculé el volumen 2 y ahora me da 1.6473. Sí, debe dar diferente porque estamos utilizando áreas diferentes, pero debe ser muy cercano a 2.